Muy buenas noches, amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven por estos medios en este momento. Queremos saludarles, somos sus hermanos de la Iglesia Asamblea de Dios Fuente de Luz, ubicada en la calle central número 77 de la urbanización Lucerna. Allí estamos para servirle siempre. Ruego que Dios haya guardado su vida y la de toda su familia en estos días y que la siga guardando por el resto de nuestros días aquí en esta tierra. Pues bien, hemos sido convocados para compartir con ustedes esta meditación de la palabra del Señor que a continuación vamos a tener. Quisiera antes hacer una breve oración para que así iniciemos. Padre, gracias te damos por tu amor infinito y por tu grande misericordia. Te suplico, Señor, que todo lo que vayamos a decir sea para edificación y ayuda a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Toma control de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser, para poder comunicarle a ellos lo que tú quieres comunicarles. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hoy quiero hablarles bajo el título Señales de la venida de Cristo. Hermanos y amigos, si no existiera la promesa de que Cristo ha de volver a la tierra para restaurar todas las cosas, la desesperanza del mundo sería realmente lamentable. Todo así porque nosotros sabemos cuál es el constante deterioro que experimenta el hombre y también la naturaleza en este mundo. Solo el pensar en lo que sería de este mundo de continuar el deterioro nos llenaría de horror, de espanto, de lo que podría ser este mundo, digamos, para decir un número, en 50 años. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él ha prometido que Jesús ha de volver y va a restaurar todas las cosas en este mundo, y en esta tierra reinará por siempre la felicidad. Así que aunque veamos que el panorama de este mundo no es halagüeño, podemos tener confianza, tranquilidad y paz, porque un día, y no muy lejano, Cristo ha de volver a esta tierra. ¿Cuándo será que Cristo volverá? Él mismo dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dijo el Señor. Sin embargo, aunque Jesús dijo que nadie sabía el día en que Él volvería, una vez Él, conversando con sus discípulos, les dijo que Él volvería a la tierra. Les habló del tema de que Él regresaría a este mundo a establecer su reino. Y los discípulos muy sabiamente le preguntaron, quizás para no ser sorprendido, le dijeron en Mateo 24:3, dinos, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Jesús
en su gran misericordia, pues no tenía realmente que satisfacer esa inquietud de sus discípulos. Sin embargo, en su gran amor y misericordia, les reveló algunos eventos que iban a acontecer en los días en que él estuviese cercano a regresar a esta tierra. Y justamente de esos eventos que él dijo que iban a pasar, momentos o días, tiempos inmediatos a cuando él estuviese por regresar, es que nosotros en este día queremos compartir con ustedes. Una de las señales que anunciará, según dijo el mismo Cristo, que él vendría a la tierra, es el aumento, subraya la palabra, el aumento de engañadores religiosos. Qué triste que sean religiosos, pero van a ser engañadores. Dice Mateo 24, versículos 4 y 5. Leo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Note cómo dice el texto. Se levantarán muchos falsos cristos y muchos falsos profetas. Y uno puede preguntarse, pero ¿de dónde saldrán? Pues bien, miren, yo no sé decirle, y quizás usted tampoco pueda darme la respuesta, cuántas iglesias diferentes hay en el mundo o cuántos movimientos religiosos hay en esta tierra o cuántos líderes importantes de la religión existen. Solo sabemos que son muchos, pero no todos enseñan lo mismo. De manera que por lo menos la plataforma para que surjan muchos falsos cristos y muchos falsos profetas está puesta. Y van a surgir para engañar. El engaño es hacer, o engañar es hacer que una persona crea lo que no es verdad. Y esa es una obra, esa es una acción, el engaño que el enemigo ha usado desde el principio de la creación del hombre. Todos sabemos que fue un engaño lo que produjo el que el hombre pues se diera al pecado que el enemigo pues le trazó. Y él no va a cesar en esa actividad de engañar hasta que Cristo no vuelva por su iglesia. Nosotros podemos pensar, no quizás ahora, pero tiempo atrás podíamos pensar que nosotros éramos invulnerables al engaño. Que ¿quién nos va a engañar a nosotros? ¿Quién? Nadie.
nadie sería capaz. Eso pensábamos. Cuando estábamos tranquilos, cuando no había confusión, cuando no había muchos problemas. Pero ahora quizá la cosa es diferente, porque aunque nos parezca extraño, hay hermanos que en esta confusión hasta han creído que el hacer un té con un pelo de cabello encontrado en la Biblia le puede sanar de el mal de la pandemia. Ahora, los hermanos, no sé por qué, se enfrentan diciendo que quién tiene razón si aquellos que obedecen a las autoridades porque se quedan en casa o los que valientemente salen a predicar el evangelio obedeciendo sin duda alguna a Dios. Hoy algunos hermanos creen que alguien profetiza y dice que tal día va a ocurrir un desastre y lo aceptan. Y hoy, precisamente hoy, creo, si la memoria no me traiciona, pues fue un video. Hoy hay un ayuno. El predicador es mexicano o está en México y desde allí fue que grabó el video, pues eso fue lo que escuché de él en el video, que hoy hay un ayuno a partir de las 10 de la mañana y creo que hasta las 10 de la noche, para que en ese ayuno el Señor les revele, una especie de nueva revelación, ¿verdad? Les revele a las personas que van a ayunar cuáles son las cosas que van a ocurrir dentro de este estado de situación que estamos, y Dios le va a revelar a esa persona cuál es el comportamiento que debe asumir frente a esas situaciones. Y hay gente que cree todo eso y quién sabe cuántos hermanos pueden estar involucrados en este ayuno. Pero además de esos engaños, ¿verdad?, que brotan en este momento, dígame usted, hermano, ¿cuántas personas no están siendo engañadas por la astrología, por el espiritismo, por la brujería, por el satanismo, etcétera? Es decir, el mundo está lleno de engañadores, de gente que violenta todos los principios divinos para engañar. En estos mensajes que son contradictorios, que provocan fricciones entre los hermanos, esos mensajes, corrijo, amenazan, ponen en peligro la fe de muchos hermanos que no saben qué hacer en esta confusión y sin dudas, y ya lo dijo el Señor, va a producir muchas caídas de hombres y de mujeres que hoy militan en la iglesia del Señor. Esos son los tiempos que vivimos, amados hermanos. Tiempos de mucha confusión. Y yo se lo decía, hermano, desde el púlpito. La iglesia solía decir, hermanos, vienen tiempos difíciles. Y si nosotros no estamos fundamentados, plantados en la palabra de Dios, nosotros no vamos a salir airosos. Y hoy se lo vuelvo a decir desde esta plataforma. Hermano querido, no importa cuán prestigioso sea el predicador o la predicadora, el pastor, el misionero, el maestro, el profeta.
No importa cuán carismático sea. No importa qué prestigio teológico pueda tener. No importa, hermanos queridos, los milagros, los portentos extraordinarios que pueda realizar. Si no habla conforme a la palabra de Dios y sus milagros no están destinados a darle la gloria a Dios, no le crea. Es un falso profeta, es un falso Cristo. Y es bueno, hermano, que sepa que los que pretenden ser profetas de Dios y son falsos, tienen su propia verdad de las cosas. Son verdades elaboradas por ellos. Por ejemplo, los que predican de la prosperidad tienen su propia verdad, no la bíblica, de lo que es prosperidad. Otros tienen su propio criterio de lo que es un siervo de Dios. El siervo de Dios tiene que ser el primero en todos los aspectos de la vida, etcétera, etcétera. Es decir, tienen su propia verdad de las cosas. Tienen su propia verdad en cuanto a la interpretación bíblica. Son únicos. Ellos no están de acuerdo quizás con las escuelas de interpretación teológica, sino que hacen sus propias interpretaciones, porque elaboran su propia verdad. Y algo que caracteriza, hermano, al falso profeta es la exhibición de sabiduría. Hay que ver esos videos de esa gente que habla tan bonito, tan hermoso, y no que no se hable bonito ni que no se hable hermoso, pero no el que hace exhibición de sabiduría anda por esos lados, pero además exhibe una espiritualidad superior, una capacidad, un carisma para atraer a la gente, pero para atraer a la gente hacia sí, no hacia Dios. Así es, amado hermano, que cuidémoslo, que el Señor nos ayude. Ese tipo de personas, los falsantes, lo que buscan es la gloria personal. Por eso hacen las exhibiciones que acabo de mencionarle, porque lo que les interesa al final, cuando se le haya escuchado, es que digan: qué hombre que sabe, qué espiritual es, cuánto conocimiento tiene, y hasta qué humilde es él. Pero todo se lo adjudican a él, porque ellos tienen esa capacidad de atraer a la gente hacia su persona para que les sigan a ellos. No hacen que las personas, los que les escuchan, los hermanos, los amigos, el que sea que lo escuche, no tienden a buscar que esas personas pongan su vista en quien deben ponerla, que es en Dios, que es en Cristo. Así que, si cuando escuchas a alguien, sea personalmente, sea a través de tus medios o de la forma que sea, si observa, si percibe que esa persona en sus enseñanzas y en su accionar no inclina tu corazón hacia Dios, sino hacia Él, descártalo. Es un falso profeta. Escuche, la protección contra el engaño es una consagración propia a la autoridad de la palabra de Dios. Es la consagración, repito, a la autoridad de la palabra de Dios.
es la consagración en búsqueda de Dios, a tener un conocimiento. Esa es la protección. Que la palabra de Dios sea la que gobierne nuestra vida y que haya una consagración nuestra a buscar, por tanto, la verdad en ella. Que el Señor nos ayude. Otra señal que anuncia que la venida de Cristo está cerca es el aumento de la maldad. Escuchen, ahorita hablamos del aumento de los engañadores religiosos y ahora hablamos del aumento de la maldad en el mundo. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, del 11 al 13. Cito parte del texto allí para ahorrar tiempo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice este texto que en los días cercanos a la venida de Cristo, la maldad iba a aumentar. Qué verdad tan prístina, hermano, esta. Qué verdad tan clara. Porque ¿quién puede negar que alguien que viva en este mundo y que tenga sus pies en la tierra, que la maldad no ha aumentado en este mundo? ¿O acaso duda algo? ¿Alguien puede pensar que la tierra soporta sobre ella más perversión sexual? Corrijo. Que la tierra soporta sobre ella más fornicación, más adulterio, más pornografía. Que la tierra aguanta más droga, más música impía, más diversiones lujuriosas. Que la tierra soporta más homosexualidad, más lesbianismo y toda clase de perversión sexual. Por Dios, si le ponen un poco más, la hunden. Pero así es como está, hermano, nuestro mundo. Y sabe, hermano, que el Señor habló de eso porque justamente en su palabra está escrito cuál es el carácter de los hombres que van a habitar esta tierra en los últimos días de estos tiempos del fin. Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 1 y hasta el verso 5, dijo cómo iban a ser los hombres que iban a poblar la tierra, o parte de cómo serían muchos de los hombres que poblarían la tierra en los tiempos antes de la venida del Señor. Dice Pablo en 2 Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, gente sin templanza, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, violentos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y aquí vuelve ahora a los religiosos. Ese va a ser el carácter que va a dominar a los hombres en los tiempos inmediatos, cercanos a la venida de Cristo el Señor. Luego entonces, hermanos, se justifica
o no se justifica, sino que se comprueba que lo que el Señor decía era verdad. Porque, o iba a ser así, porque en un mundo así, cargado de maldad, donde no hay amor para nadie, ni siquiera, como decían aquí, como decía el texto, no habrá gente sin afecto natural, sin amor a la familia, sin amor a nadie. En una sociedad así es muy difícil mostrar el amor hacia el prójimo. Por eso, al cristiano no debe sorprenderle el aumento de la maldad en el mundo, porque ya el Señor se lo advirtió. Así es que lo que nosotros debemos hacer en este mundo lleno de maldad es hacer lo que la palabra del Señor nos manda. Dice la palabra del Señor así: haciendo bien a todos y mayormente a los de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer los creyentes. No podemos permitir, como hijos de Dios, que la maldad enfríe el amor que Dios puso en nuestros corazones. Un amor que supera todas las barreras. Debemos, en vez de dejarlo enfriar, mantenerlo ardiendo, haciendo las cosas que le dije, haciendo bien a todos, mayormente a los hermanos de la fe. No podemos menguar en el amor, porque Dios no lo hizo. Dice la palabra del Señor que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es que nosotros también, ante la abrumadora cantidad de pecado, el amor nuestro debe ser manifiesto a todos, a creyentes y a no creyentes. No dejemos, hermano, porque uno escucha a veces mucha gente: ay, pero el hermano fulano, la hermana fulana, si es tonta, si es tonto. Él ve que esa persona le pide para esto y hace otra cosa. No debemos dejar que la maldad, y sabemos que es verdad, posiblemente verdad. Y aquí traigo un testimonio de algo que escuché. Había una joven que solía visitar a una iglesia y ella siempre le pedía a la pastora que le diera algo. Ella era esclava de los vicios. La pastora sabía que ella le pedía el dinero para eso, pero nunca le negó el darle. Entiendo yo, sí podía dar. Pues pasó el tiempo y un día el Señor, en su inmensa misericordia, tocó el corazón de esta joven y ella se convirtió. Y luego fue a la iglesia y le dijo a la pastora: pastora, gracias por lo que usted hacía conmigo. Yo siempre venía aquí a buscar dinero y usted sabía que era para los vicios, pero usted nunca me lo negó. Hermanos, hagamos bien a todos. Sembremos la semilla del amor que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gloria al Señor para siempre. Otra señal, y es la última a la que voy a hacer referencia en esta ocasión, es que el Señor dijo que para los días en que Él estuviese para llegar a esta tierra, ocurrirían muchas catástrofes. Note si quiere
que en los puntos principales de nuestra conversación es lo muchos falsos profetas, mucha maldad y ahora muchas catástrofes. Bendito sea el Señor para siempre. Leo lo que el Señor dijo en torno a esto. Mateo 24, 6 al 8. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. Dios bendiga su palabra eterna. Estos sucesos trágicos de proporciones, ¿verdad?, grandes, dijo el Señor que ocurrirían en los días en que Él estuviese a punto de regresar. Dijo Él que habrían guerras. Las guerras, hermano, cuánto dolor traen a la humanidad. Sin embargo, el hombre no deja de levantar guerra uno contra otro. Uno pudiera pensar que ya en una época como esta, ya las guerras debieron pasar a un tercer y cuarto plano. Pero a pesar del avance científico, tecnológico, el hombre sigue promoviendo la guerra. Porque es una señal que el Señor dijo. Ahora escuche, mire, me tomé el trabajo de hacer estas investigaciones. No son mías. O sea, uno no puede ir a buscar, eso pensé mientras buscaba, a buscar en los libros, en las bibliotecas, en Google, en Wikipedia. Uno no puede ir a buscar cosas como para uno ver si la Biblia tiene la verdad o no. No, uno va a comprobar, porque creemos en la Biblia plenamente, si lo que dicen los hombres es la verdad. Si se ajusta a lo que ellos dicen a la Biblia, es verdad. Si no, no es verdad. Tan simple como eso. Miren, en el siglo XX se produjeron en el mundo 130 guerras. Pero ¿sabe una cosa? Que en los 20 años que va del siglo XXI, en 20 años nomás, allá se produjeron 130, pero en 20 años aquí ya se han producido 69 guerras en este presente siglo XXI. Lo que quiere decir que ya se han producido en solo 20 años más de la mitad de las guerras que se produjeron en el siglo XX. Pandemias o pestes, como dice el texto. Mire, escuche bien. Desde el 1518 hasta el año 1996, el otro día, transcurrieron 478 años. ¿Usted sabe cuánta pandemia hubo en 478 años? 29 pandemias en 478 años. Usted sabe, hermanos queridos, cuánta pandemia se han producido. Peste, lo que pasa es que nosotros no nos han tocado de cerca, nosotros no llegó cerca el SIDA, no llegó cerca esta. Pero en el mundo se han producido ya en estos 20 años 6 pandemias.
Lo que quiere decir que si uno hace una proyección y las pandemias siguen en el tiempo ese ritmo, cuando termine este siglo, ¿usted sabe cuántas pandemias se pueden haber producido? 30. Es decir, que se producirían por lo menos una más de las que se produjeron en el mundo en 478 años. Aumento de catástrofe, aumento de pandemia, aumento de guerra. ¿Y qué decir del hambre? Que también se menciona en el versículo. Las organizaciones que luchan por erradicar el hambre o por controlar el hambre. Una organización en reuniones pues se acordó que para el 2015 el hambre iba a ser reducida o eliminada en la tierra. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. En vez de el hambre disminuir en el mundo, lo que ha hecho es aumentar. Y se dice, y este dato que tengo no es reciente, no creo que sea muy reciente, que en el mundo hay, escuche bien, 820 millones de personas que pasan hambre. ¿Cómo puede vivir un mundo así? Y también dice el texto que habrá terremotos. Miren, en el siglo XX hubo en el mundo 222 terremotos. Me tomé el trabajito de buscarlo. 222 en 100 años. Pero ¿sabe una cosa? Que en solo 20 años, allá fueron 222, en solo 20 años ya han ocurrido 422 terremotos. Y note que he hecho la comparación. ¿Sabe por qué he hecho la comparación? Porque usted, como cualquiera, se puede preguntar, oh, pero siempre ha habido terremotos en la tierra. Ha habido falsos profetas en la tierra, siempre ha habido maldad en el mundo, siempre ha habido hambre en el mundo, siempre ha habido terremotos, corrijo. Sin embargo, cuando la Biblia habla acerca de las señales, es una aclaración que hago para su comprensión. Cuando la Biblia habla acerca de las señales del fin, refiriéndose a estos eventos, la Biblia en el mismo libro, del Evangelio de Mateo, compara las señales de esos últimos tiempos con los dolores de la mujer que está en parto, de parto. Que a medida que el alumbramiento se va acercando, los dolores se van haciendo más frecuentes. Lo explico brevemente. Si a la señora le falta 5 días para alumbrar, posiblemente los dolores le vengan, no es exacto, pero es para ilustrarlo. Si le faltan 5 días, es posible que los dolores le vengan, le pase un dolor cada 2 horas o cada 3 horas. Pero si el parto es a medida que va avanzando, cuando le falten 4 días, serán ya no, en el ejemplo hipotético, no serán cada 3 horas, sino cada 1 hora. Si le faltan 2, será cada media hora. Cuando le falte 1, ya quizá va a ser cada 15 minutos. Y ya viene el muchacho. Y los dolores entonces van a ser continuos. Pues así pasa con las señales del fin. Por eso es que al nosotros ver, hermano, el aumento de todas estas señales que Cristo dijo que iban a ocurrir en los tiempos en que Él tuviese para venir a esta tierra, nosotros decimos, Señor,
tú vienes pronto. Y nuestras conciencias y nuestra mente, hermano, al ver esa realidad en el mundo que nos rodea, debemos despertarlas. Nosotros, hermanos, debemos creer que Cristo está a las puertas, que en cualquier día de esto Él va a aparecer. Y cuando yo leo, hermanos queridos, en el Evangelio de Mateo, lo que el Señor mismo dijo, debo o pongo en alerta mis ojos y oídos. Hermanos, no sé si nosotros realmente creemos que Cristo está a las puertas. ¿Por qué? Porque el cristiano, hermano, el cristiano, no percibo yo que tiene como clara la idea de que vivimos en los últimos tiempos. Por eso yo quiero invitarle, hermano, no pongamos la vista en este mensaje socorrido, abundante hoy en los medios de comunicación y en los pueblos, poner los ojos en un mundo diferente, en que va a surgir de las cenizas de la pandemia. Yo no voy a decir una cosa ni otra, pero no pongamos los ojos en ese mundo que nos quieren, ¿verdad?, pintar, de que esto va a ser como para cambiar a un mundo y que va a ser un mundo nuevo. No. Pongamos los ojos en Cristo. La única esperanza de este mundo para vivir feliz es que Cristo vuelva a la tierra. Y gracias a Dios que las señales que Él puso, que Él anunció que se verificarían, se están viendo por demás. Y eso indica que Él viene pronto a la tierra y que Él sí va a poner en esta tierra la felicidad, la paz que todos los hombres anhelamos. Que no nos ocurra, hermano, lo que le ocurrió a los antediluvianos, que dice la Biblia que por más que Noé, por más que ellos se le dijera que venía un diluvio y venían a Noé haciendo el arca, y lo que pensaban era que estaba quizá un poco desquiciado porque ni siquiera mar por ahí cerca había y cómo la iba a empujar. Dice la Biblia que esos antediluvianos no creyeron que eso era posible. Y dice Mateo 24:39, si mal no recuerdo, que ellos no entendieron hasta el día en que no entró en el arca y los cielos se abrieron. No entendieron, y él dijo que iba a pasar eso mismo en los tiempos de su venida, que muchos no iban a entender. Así es que, amado hermano, despierte. Despierte que Cristo está a las puertas. Y tal como la mujer que está de parto,
los dolores han aumentado para dar a luz al mundo nuevo que Dios nos ha prometido en Cristo. Que el Señor nos ayude y creamos, preparémonos, porque el tiempo se está acabando. La trompeta ha de sonar y la iglesia se va a levantar. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Cristo pido tu bendición para todos tus hijos que han escuchado